Bueno, pasamos entonces ahora a la segunda parte, que es analizar especialmente cómo están conformados los distintos sistemas de captación. Los distintos sistemas de captación que vamos a ver, ya sea los colectores planos como los tubos evacuados, funcionan por el denominado efecto invernadero. Este efecto invernadero, explicado rápidamente, podemos decir que se basa en el cambio de la forma de las ondas de la radiación solar. La radiación solar, como hemos visto en el capítulo de radiación, se origina en el Sol a elevadas temperaturas, viaja hasta sus capas externas y de allí, desde la fotósfera, se produce lo que se llama la emisión de la radiación solar en todas las direcciones. Bueno, la Tierra, habíamos visto, capta una pequeña parte o porción de toda esa radiación solar, de manera que esta radiación solar viaja a través de 150 millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra, donde se ve atenuada por el paso a través de la atmósfera. Si nosotros sobre la superficie terrestre colocamos lo que llamamos una caja invernadero o una trampa de calor, que está conformada por una caja en la cual aislamos en su parte del fondo y luego le incorporamos sobre ella una chapa pintada de color negro, y sobre esta chapa color negro a unos 5 centímetros colocamos un vidrio, logramos que el paso de la radiación solar, así como llega con sus formas de onda, es decir, esta cantidad de ondas que conforman la radiación solar, al llegar a pegar sobre el vidrio, como lo vemos todos los días, tienen la posibilidad de atravesar el vidrio. Es decir, el vidrio a la radiación solar se presenta como transparente. Es como vemos todos los días nosotros atravesar la luz a través de una ventana. Esta forma que tienen las ondas de radiación solar son permeables para el vidrio. Lógicamente, esta radiación solar impactará sobre la chapa pintada de negro y esta chapa de color negro empezará a aumentar su temperatura. Con este aumento de temperatura, la chapa tratará de mantener su equilibrio con el medio, por ello comenzará a emitir radiación, pero lógicamente con una longitud de onda muy distinta a la que poseía la radiación solar proveniente del Sol, porque está generada a una temperatura muy distinta. Ello hace que esta emisión que produce esta chapa negra llegue al vidrio y ya allí el vidrio no se comporte precisamente como transparente a esa radiación, sino se comporta como un espejo y la devuelve hacia la chapa negra, produciendo un nuevo aumento de la temperatura. Lógicamente que lo que utilizan los equipos de generación de agua caliente es aprovechar este calor que se va acumulando en la chapa negra para retirarlo, haciendo circular por ella un fluido, ya sea agua o aire, de manera de retirar con la mayor eficacia posible la cantidad de calor acumulada en esta placa negra y llevarla, lógicamente, a un tanque y acumularla para su utilización. A este sistema de efecto invernadero también se lo llama trampa de calor. Es decir, trampa de calor porque se permitió el paso de la radiación solar por sus longitudes de onda y no dejar salir las ondas emitidas por la chapa negra, también por las mismas características, es decir, por su longitud de onda que no resulta permeable para el vidrio. Aquí entonces ahora avanzamos un poquito para ver lo que son los tipos de sistemas de captación. Este sistema de invernadero que materializa a través de los llamados colectores de tubos evacuados o a través de colectores planos. También existen los que llamamos colectores concentradores y los llamados
colectores plásticos sin cobertura de vidrio que no aprovechan el efecto invernadero, sino que funcionan con la radiación directa. Vamos a analizar ahora la conformación de un colector plano. Un colector plano, entonces, como dijimos anteriormente, trabaja por el efecto invernadero. Aprovecha las propiedades de absorción de la radiación que poseen los cuerpos negros y la capacidad de transmitir el calor generado dentro de esa caja invernadero a un fluido intermediario para que pueda transportarse el calor hacia su sistema de acumulación. Las partes principales de un colector solar resultan la estructura o armazón. La estructura de armazón que normalmente puede construirse de fibra de vidrio, de madera, metálica, chapa galvanizada. Se puede construir de cualquier material que lógicamente resulte resistente a las inclemencias del tiempo, ya que precisamente un colector solar va a estar expuesto precisamente a los avatares del clima. La conformación ideal es que un colector solar, en su parte estructural externa, esté construida en aluminio anodizado, que es el material que más resiste a todos estos factores. Por la parte superior tendrá, para generar el efecto invernadero, un cristal templado que está adecuado para permitir una alta transmisión de la luz solar. Internamente se colocará lo que se llama la chapa absorbedora. La chapa absorbedora podrá estar construida de cobre o aluminio, pintado con pintura negro mate o tratada con lo que llamamos recubrimientos selectivos, derivados de la utilización de un proceso que se denomina cromo negro, o de sustratos especiales que se obtienen por deposición electrolítica, que significa realizarle depósitos mínimos, capas muy mínimas, de muy bajo espesor, que pueden derivar de óxidos de cobre. Sobre esta chapa absorbedora estará soldado el circuito de tubos, que normalmente sí es de cobre, siguiendo distintas formas o estrategias que trataremos un poquito más adelante. Y por último, sobre el fondo de la caja, colocaremos lo que se llama la aislación de protección de la zona de mayores pérdidas de una caja colectora, ya que es la mayor superficie que posee el colector, que es el fondo de la caja, donde podremos utilizar allí como aislación lana de vidrio, poliuretano, polietileno expandido, normalmente en espesores que rondan en las 2 pulgadas. Entonces, repasando las partes de un colector, una estructura para contener el resto de los elementos, un cristal templado para crear el efecto invernadero, una chapa absorbedora que es la encargada de transformar la radiación solar en calor, y un circuito de caños de cobre con distintas conformaciones que nos permite pasar el fluido para captar, recibir la mayor cantidad posible de calor desde la chapa absorbedora. El equipo debe ser lo más estanco posible, debemos colocar todo tipo de juntas que hagan precisamente el mejor cierre posible al colector solar. El colector solar, de todas maneras, plano en su construcción, normalmente es imposible lograr una estanqueidad total, es por ello que muchos de ellos, o todos podríamos decir, poseen por allí algún orificio que permite precisamente ventilar el equipo de manera que si entrara aire húmedo y se acumula durante las horas de falta de radiación, normalmente el aire húmedo se acumula y se fija al vidrio como vapor de agua, pueda ser removido en las primeras horas de incidencia solar, evaporándose y poder salir a través de estas pequeñas perforaciones de ventilación que normalmente tienen los colectores en la parte inferior para el ingreso de aire y en la parte superior para el egreso del mismo. Bueno, ¿qué materiales podemos utilizar si quisiéramos hacer la autoconstrucción? Bueno, perfiles de aluminio, por ejemplo, uno muy utilizado para hacer este tipo de colectores y que se puede conseguir en el mercado, es lo que llamamos el falso tapacinta,
es una presentación comercial utilizada en la fabricación de ventanas, que normalmente viene de 6 metros de largo, lo que nos permite aprovechar la totalidad de los 6 metros de dicho perfil. Dicho perfil trae como podemos ver aquí del lado izquierdo, podemos ver allí que trae un alojamiento para poder poner allí lo que sería el sistema de burletería para lograr la estanqueidad. Y en la parte de abajo, donde vemos un círculo en la parte derecha, allí esa parte viene roscada, de manera que nos permite hacer la unión a 90 grados con el corte necesario para conformar esta caja rectangular. El fondo de la caja también se puede construir con chapa de aluminio, normalmente en sus dimensiones comerciales, de 1 por 2 metros. Lógicamente que en la construcción de equipos industriales existen perfiles extruidos especialmente para conformar este tipo de caja contenedora de los colectores solares planos. En general, la mayoría de los colectores poseen una superficie o una dimensión de 1 metro por 2 o medidas muy aproximadas, de manera de aprovechar también al máximo la procedencia de los materiales a utilizar, como vimos, los perfiles y las chapas de aluminio. Bueno, dijimos que sobre la placa absorbedora se soldaba lo que llamamos el circuito absorbedor. El circuito absorbedor está formado por caños de cobre. Se utiliza el cobre por ser uno de los elementos que posee la mejor transmisión térmica, y normalmente están construidos en forma de parrilla. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que podemos hacer también serpentinas continuas, de manera que existen una variedad importante de formas de construir este circuito absorbedor por donde circulará nuestro fluido a calentar. En el caso de los circuitos absorbedores de parrilla, normalmente se conforman con 2 caños, uno inferior y uno superior, horizontales, que llamamos precisamente distribuidor superior y distribuidor inferior, y los caños que los unen, que denominamos montantes. Los distribuidores normalmente se construyen en diámetros de 1 pulgada, los montantes se construyen en diámetros de media pulgada. También podrían combinarse montantes de 3/8 con distribuidores de 3/4 de pulgada de diámetro. La unión entre montantes y distribuidores se realiza por soldadura fuerte de plata, de manera que lógicamente deberemos luego de hacer la soldadura hacer una prueba hidráulica que permita comprobar que no tenemos fugas o pérdidas en cada una de estas soldaduras. Esta parrilla interna, para el caso que fuese la chapa absorbedora construida en cobre, en espesores variables de 0,5 milímetros, puede ligarse a la parrilla de cobre a través de soldaduras, ya que se trata de un mismo material. Si la chapa absorbedora, cosa muy común, es de aluminio, el aluminio y el cobre no son amigables en la soldadura. Es por eso que allí la ligazón entre el circuito absorbedor y la chapa absorbedora se realiza por fijación mecánica, a través de listones de chapa de aluminio remachados o atornillados, de manera que se logre un muy buen contacto entre los montantes y esta chapa absorbedora. Como podemos ver aquí a la derecha, se trata precisamente de un colector de construcción artesanal en el cual se ha utilizado chapa de aluminio como absorbedora y caños de cobre como circuito absorbedor, ligados por fijación mecánica a través de remachado de tiras de la misma chapa de aluminio fijados por remaches, de manera que lograr un muy buen contacto entre la chapa y el caño, permitiendo así que la mayor cantidad de calor posible pase
desde la chapa absorbedora hacia la cañería por donde circula el fluido que queremos calentar. Hemos visto allí una separación entre caños y lógicamente esta separación entre caños permitirá hacer un mejor aprovechamiento de la cantidad de radiación transformada en calor que se deposita sobre el absorbedor. Por ello, de acuerdo al tipo de material y espesor, se ha estudiado cuáles son las distancias óptimas, ya que colocar los caños muy cerca nos traería aparejado colocar exceso de material, con lo que estaríamos encareciendo el producto. Para el caso que tuviésemos que buscar una distancia óptima, aquí vemos una tablita en la cual podemos ver en la primera columna los distintos materiales que podemos utilizar para fabricar la chapa absorbedora, es decir, cobre, aluminio, acero. Por otra parte, el espesor aconsejado para cada una de las chapas de acuerdo a su coeficiente de transmisión de calor. Y por último, en la tercera columna, la separación en milímetros entre generatrices de cada uno de los montantes. Es decir, si estamos utilizando para construir la chapa absorbedora cobre, nos basta con un espesor de material entre 0,3 y 0,5 milímetros. Y la distancia entre generatrices de los caños será de 138 milímetros. Para el caso del aluminio, de utilizar en la chapa absorbedora chapa de aluminio, allí el espesor de la chapa deberá oscilar entre 0,5 y 0,8 y la distancia entre las generatrices de los caños será de 128 milímetros. Si utilizáramos una chapa de acero, deberíamos apelar a una chapa de 0,8 a 1 milímetro y allí deberíamos llevar la separación, es decir, acercar los caños, ya que su coeficiente de transmisión de calor es menor que los dos anteriores, a una separación de 100 milímetros. Bueno, vimos anteriormente que el circuito absorbedor más utilizado es el de parrilla. ¿Por qué decimos que el de parrilla es el más utilizado? Bueno, el de parrilla se puede utilizar para trabajar con sistemas de circulación por bombeo y también se pueden utilizar en circuitos de circulación por termosifón. En tanto, estos sistemas con otras formas, en formas de serpentina, como tenemos ahora en la pantalla, no serían posible utilizarlos en el efecto de circulación por termosifón, ya que en el termosifón el agua siempre debe ir, o el fluido que queremos calentar, siempre viaja en sentido ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. En este caso, como vemos, el circuito en esta forma de serpentina es variable, va alternativamente en una columna sube, en la otra baja, es por ello que no serían aptos para el uso con sistemas de circulación por termosifón. Otra diapositiva donde vemos la superficie absorbedora, donde podemos señalar precisamente que esta superficie absorbedora se puede construir precisamente con chapa de aluminio, con chapa de acero o con chapa de cobre, sobre la que se aplicarán por soldadura o remachado los circuitos de caños de cobre. Lo que es aconsejable es que estas chapas sean estampadas de manera que puedan recibir precisamente en ese estampado la mitad del caño de cobre, de manera de aumentar el contacto entre el caño de cobre y la superficie absorbedora. Es decir, simplemente apoyado estaríamos vinculando el caño de cobre con la superficie de aluminio solamente en su generatriz. Si logramos estampar con la forma del caño, podríamos entonces aumentar esa superficie de contacto y lógicamente de esa manera aumentar el rendimiento del colector. Bueno, hablamos hoy de color negro. En realidad, la superficie absorbedora debe ser de color oscuro, de manera de que podamos maximizar que la radiación solar incidente sobre esta caja invernadero pueda generarse en forma de calor y pasar en la mayor cantidad posible al fluido. Podemos utilizar
si queremos hacer un colector casero, un esmalte negro, mate, en pequeños espesores, porque si lo pintáramos y el espesor fuera de demasiada dimensión, estamos creando una resistencia al paso de la radiación. O podemos utilizar lo que llamamos pinturas selectivas, que como les comenté anteriormente, se trata de deposiciones electrolíticas que se realizan en una cuba, donde existen distintos procesos por los cuales se logra que la superficie de cobre o la superficie de aluminio tomen un color oscuro que tiene la particularidad de aumentar el rendimiento de esta superficie absorbedora, ya que con un esmalte negro mate lo que se logra es una absorción del 90%, con una pintura selectiva logramos una absorción del 95%, y la ventaja principal radica en que, como el cuerpo negro es el mejor receptor y a su vez es el mejor emisor, lo que realizan las pinturas selectivas es precisamente quitarle a este cuerpo negro las características de buen emisor. Entonces, si con una pintura negra común tenemos que la placa irradia o emite un 40% de la radiación que recibe, la gran ventaja de la pintura selectiva es que su emisión oscila en aproximadamente un 5%. Es decir, que se mejora las características de emisión del cuerpo negro, o se desmejoran las características de emisión del cuerpo negro. Los procedimientos más comunes para tratar la superficie absorbedora resultan el níquel negro, que es un proceso precisamente, como les dije anteriormente, de deposición electrolítica realizada en una cuba, donde la placa se hace circular por la placa pequeñas corrientes, y en la cuba se realiza allí una conjunción de elementos que precisamente el resultado del producto es precisamente este níquel negro. También se pueden realizar deposiciones de cobre sobre superficie de aluminio y obtener superficies selectivas también realizando la oxidación del cobre. Ustedes saben que si el cobre se oxida, se torna verdoso, ¿sí? Se puede ver en distintas obras, especialmente en iglesias, donde existen cúpulas de cobre, que las mismas se van tornando color verde. Eso es porque el cobre se va oxidando, y aprovechando esa probabilidad que tiene el cobre de oxidarse, lógicamente se le hace un pulido, un ataque con ácidos de manera de acelerar ese tipo de oxidación, y luego se estabiliza en hornos a 450 grados, y con ello se logra una superficie de cobre color verde muy oscuro que precisamente permite hacer el aprovechamiento de la radiación solar, como explicamos anteriormente, comparándola con respecto a una temperatura, a una pintura negro mate. Bueno, otra parte importante de los colectores es la aislación. Lógicamente que una vez que la radiación solar ingresa a la caja invernadero, debemos tratar que la mayoría de ella pase al fluido y sea transportada a nuestro tanque de acumulación. Por ello, lógicamente, la caja absorbedora o la placa solar debe tener una aislación adecuada, y ella se logra con los aislantes comunes, como puede ser polietileno expandido, poliuretano inyectado, lana de vidrio, combinaciones de los mismos. Normalmente en espesores que oscilan entre 2 y 3 pulgadas, hacen que logremos un aislamiento adecuado a las pérdidas de estos equipos. Bueno, la otra parte importante entonces, la cubierta transparente. Precisamente esta cumple distintas funciones. La primera es el aislamiento, porque lógicamente si no existiera el vidrio, el viento incidente sobre la placa absorbedora removería el calor y lógicamente la placa se enfriaría antes que
el calor pueda ser absorbido por el circuito absorbedor. Es decir, que precisamente este vidrio es el que genera lo que llamamos efecto invernadero. El colector más común se construye de un solo vidrio, es decir, de una sola placa transparente. Existen colectores con doble vidrio, de manera de lograr un doble aprovechamiento de este efecto invernadero. La ventaja, lógicamente, radica en que la segunda capa interceptará otra parte de la radiación emitida por la placa absorbedora que no ha podido ser retenida por la primera cubierta. Como desventaja es que también la radiación entrante en un colector plano, especialmente en grandes ángulos, hace que genere una componente de reflexión mayor que cuando existiera una sola placa. De acuerdo al tipo de utilización, se puede llegar a colocar este doble vidrio, por ejemplo, para equipamientos que tuviesen que trabajar en invierno, en épocas de baja radiación y con temperaturas externas bajas, nos permite precisamente obtener temperaturas más altas, y con ello por allí podría darse la utilización en apoyo de equipos de calefacción. Para generar agua caliente o calefacción de piscinas, precisamente no resultaría necesario trabajar con doble placa, simplemente es posible hacerlo con una placa de vidrio solamente.